Muy buenas tardes. Soy Dagmar Álvarez, encargada de proyectos especiales de la Rectoría de la Universidad Santa María la Antigua en Panamá, iniciando este ciclo de conferencias mensuales Objetivos de Desarrollo Sostenibles número 1, Fin de la Pobreza, que tiene como objetivo aumentar el nivel de conciencia y conocimiento del comportamiento humano y colectivo para las intervenciones sociales, el desarrollo social, la construcción de ciudadanía, la construcción de bienestar social, el fortalecimiento de la identidad y la recuperación del capital social y cultural. Esta conferencia quedará grabada en el canal de YouTube de la USMA. Vamos a tener otros temas como agencia crítica y agencia colectiva, pobreza conductual, economía del comportamiento, y conocimiento y construcción colaborativa, entre otros. Este ciclo de conferencias mensuales lo hacemos en alianza con la Fundación Paraguaya, con la cual la USMA tiene un convenio de colaboración para el desarrollo en Panamá de la herramienta métrica y metodología que es el semáforo de eliminación de la pobreza, que llamamos en la USMA semáforo de bienestar familiar. Nos acompaña a distancia las organizaciones de la red del semáforo presentes en 40 países. Un especial agradecimiento al decano de la Facultad de Humanidades y Teología, el padre Ángel García, por su respaldo a este ciclo de conferencias. Igual a Catarina Hamler y Juan Fernando Gómez, quienes nos acompañan a distancia y quienes participaron en el diseño de este ciclo de conferencias que continúa hoy con esta conferencia, en la que nos acompaña nuestra vicerrectora administrativa, Sonia Newell, y la decana de la Facultad de Ciencias Sociales, la profesora María del Pilar Duclías. También el presidente de la Fundación Paraguaya, Martín Burt. Estas conferencias continuarán hasta el mes de noviembre, con expositores e investigadores nacionales e internacionales, expertos en diferentes temas vinculados al comportamiento humano y a la investigación de las causas de la pobreza y las formas de generar inclusión, equidad, bienestar social, como el doctor Gary Nelson, director del Laboratorio de Innovación Social y Emprendimiento de la Escuela de Trabajo Social de la Universidad de Carolina del Norte, quien nos acompañará en nuestra próxima conferencia del mes de septiembre. Nuestro agradecimiento a la Asociación de Estudiantes de la Escuela de Psicología, que auspicia también este ciclo de conferencias, y aquí nos acompaña María Fernanda Quintero, su vicepresidenta. Muchas gracias, María Fernanda. Está muy involucrada con el semáforo. Nuestro agradecimiento también a nuestros expositores en la tarde de hoy, el doctor Steven Radelet, director de la Maestría de Desarrollo Humano Global en Georgetown University, la universidad católica más antigua de este continente. Gracias, doctor Radelet, por aceptar nuestra invitación. También nuestro agradecimiento a Adriana Almonacid, especialista en Objetivos de Desarrollo Sostenibles, y al doctor Fernando Aramburu Porras, nuestro moderador esta tarde, por dedicarnos este tiempo. Esta conferencia tiene traducción simultánea, así que en su canal de Zoom pueden elegir en qué idioma quieren escuchar la conferencia. También queremos solicitarles escanear el código para que nos hagan llegar la evaluación. También, ahora lo quitamos, pero después volvemos a poner el código para que nos hagan llegar la evaluación. Iniciamos entonces esta conferencia con la intervención de Adriana Almodacín. Adriana es economista también, con maestría en política social, emprendedora y consultora internacional. Su trabajo se ha enfocado en usar metodologías de gestión de conocimiento e innovación para desarrollar la habilidad de las organizaciones para potenciar el impacto de sus acciones. Ha sido consultora para gobiernos y organismos multilaterales para apoyar la implementación de las estrategias para impulsar los logros de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. También ha sido emprendedora, desarrollando iniciativas para organismos internacionales, ONGs y sector privado. Es consultora social y cofundadora de Sentido Común, una empresa que busca sumar lo mejor de cada persona de un equipo de trabajo para crear métodos personalizados que inspiran el logro de mejores resultados. Bienvenida, Adriana, gracias por estar aquí.
Bueno, muchas gracias a ti, Dagmar, y gracias por la invitación a la USMA a participar en este ciclo de conferencias y gracias a los asistentes. Em, es un tema que me apasiona y me encanta saber que desde la universidad, que la academia está vinculada con estos temas y que desde pregrado los estudiantes tienen interés en conocer más de cómo pueden aplicar lo que están aprendiendo a la realidad nacional y a las metas de desarrollo globales. Entonces, cuando vi el título de la conferencia y como el marco de esta serie de conferencias, dije, wow, hay mucho tema que cubrir. Estamos hablando de desarrollo sostenible, de desarrollo humano, estamos hablando de desarrollo global y estamos hablando de ODS. Entonces, de tantos temas, pensé que lo mejor que podría hacer es empezar como viendo cada uno de estos temas uno por uno. Entonces, no avanza. Si me pueden ayudar con la presentación. Sí, perfecto. La puedo pasar acá. Sí, sí, acá. Sí, creo que se bloqueó. Entonces, bueno, creo que de pie además va mejor. Lo primero es entonces vamos con cada una de las palabras que tengo en la pantalla. Entonces vamos a hablar de desarrollo humano. Desarrollo humano, de pronto hemos oído recientemente mucho esa expresión, pero no pensamos en lo novedoso e innovador que fue en su momento, empezar a pensar en el desarrollo centrado en las personas. Y tal vez algunos de ustedes estuvieron en la conferencia de hace un par de meses, no sé, en la de medición de pobreza. ¿Alguno de ustedes participó también en esa conferencia? Levanten la mano. Sí, varios participantes que estuvieron en esa y tal vez hablaron un poco sobre la evolución del concepto. Y inicialmente se usaba solamente el PIB como el ingreso como única medida de pobreza. Y después, como en los 70s, en los 80s, comenzó el debate de, bueno, esta será una medida suficiente para hablar sobre cómo estamos. Y no sé si me escuchan en el Zoom, si en el micrófono. Porque... Hay un micrófono abierto. Sí, si me muevo acá, creo que acá está mejor, ¿cierto? Ahí de pronto hay retorno. Bueno, en los 80s, en los 70s, en los 80s, la gente empezó a cuestionarse si estamos hablando solamente de ingreso, eso será una medida suficiente para ver si las personas, como sociedades, como países, vamos bien o mal. Y la respuesta, ¿cuál creen que fue? Como no, no es suficiente, sobre todo cuando estamos hablando de números agregados. Si estamos hablando de ingreso per cápita en un país, y sabemos que cuando promediamos podemos estar hablando al mismo tiempo de personas que tienen ingreso muy alto, ingreso muy bajo, pues ahí ya tenemos una primera diferencia. Cuando vemos el ingreso promedio, no nos está mostrando la foto completa. Y además, el bienestar no solamente es el ingreso, no solamente es el dinero. Entonces, dijeron, de pronto debemos estar ver otros indicadores para ver cómo estamos. Entonces dije, ya sé, vamos a ver empleo, la gente que está empleada, que está generando un ingreso que le permite satisfacer sus necesidades, ver por su familia, ese puede ser un buen indicador de desarrollo. Y es cierto, pero también nos quedábamos cortos. Y ahí comenzó como este debate sobre el desarrollo humano y cómo pensar el desarrollo centrado en las personas y qué es lo que necesitamos para poder, cómo una persona a través de cómo se habilita para que las personas sean felices desde su bienestar físico y también habilitar a que logremos el potencial, nuestro máximo potencial, que podamos levantarnos por la mañana felices de salir a trabajar, a aprender, a construir un futuro para nosotros. Y ahí es donde comienza el concepto de desarrollo humano. Y para los que están como interesados en estos temas, como les recomiendo consultar a Amartya Sen, es el padre del desarrollo humano, y pueden leer un poquito más como sobre este tema. Y no me voy a extender porque si me entusiasmo, se me van los 15 minutos solamente hablando de esto. Así es que ahí estamos pasando el foco del desarrollo al humano. Estamos hablando todo como centrado en las personas. Y ahora acá me estoy saltando como años de debate conceptual, de construcción de indicadores, de debates y a estar también como de esta construcción de una gobernanza global, como el nacimiento de las Naciones Unidas, el pensar unas metas comunes, como de pasar de pensar como el bienestar global y los temas que tenemos que ver como globalmente como planeta. Inicialmente cuando surgen las Naciones Unidas era una asociación de naciones que buscaba mantener la paz mundial, como sea, como lo único, cada cual verá cómo soluciona sus temas. Hablamos entre todos para mantener la paz. Entonces, como, hay otros temas adicionales que tenemos que empezar a ver colectivamente y se empieza a nutrir esa agenda global en diferentes temas. Entonces,
oímos como del Acuerdo de París, oímos del Acuerdo de Sendai. Hay muchas agendas diferentes en diferentes temas específicos en los que nos hemos dado cuenta que tenemos que buscar la colaboración entre países y también desde lo técnico, desde la academia, como la investigación que hacemos, cómo definimos metas y caminos para llegar a un futuro mejor. Así es que aquí vamos nutriendo como esta agenda global, se le suman y le suman más temas. Para el año 2000, en las puertas del nuevo milenio, como teníamos muchos diferentes acuerdos y surge el debate, bueno, vamos a pasar a un nuevo milenio, es el futuro que esperábamos, pero todavía nos quedan deudas pendientes de desarrollo que no hemos logrado. Y aquí surge un acuerdo innovador, novedoso y una apuesta muy grande de definir unas metas mínimas de logros de superación de pobreza, de empleo para todos, equidad de género, educación, salud, metas ambientales que nos aplicaran a todos los países del mundo. Esta era una agenda ambiciosa, pero al mismo tiempo muy conservadora. Era una agenda de mínimos. Teníamos como, bueno, mínimo, mínimo, deberíamos buscar que a las puertas del nuevo milenio tratar, proponernos globalmente que no viva ninguna persona en situación en miseria o en pobreza, tener que todos los niños vayan al colegio, que puedan completar su educación básica, que las mujeres cumplan unas metas de equidad de género, de participación política, también metas de salud materna, en fin, como... ¿Y qué pasó? Como si se acuerdan de los objetivos de desarrollo del milenio, esos tenían un plazo de 15 años, llegó el año 2015 y pues nos quedaban todavía algunas cositas pendientes, como una deuda pendiente de los ODMs que todavía nos quedan por cumplir y además hay otras metas adicionales, como esta agenda ambiciosa y difícil de cumplir como lo era, dejaba por fuera muchos temas diferentes. Entonces aquí surge la Agenda 2030 y es como la apuesta que tenemos y es el tema que nos convoca el día de hoy, hablar de la Agenda 2030 y el reto que tenemos de implementarla, hacerla cumplir. ¿Qué tiene de novedoso la Agenda de Desarrollo Sostenible versus la anterior? Entonces ya hemos visto como hay diferentes generaciones de cómo estábamos pensando en desarrollo, como de pasar de verla como unidimensionalmente, solamente pensar en el ingreso, pensar en otras formas de medición de la pobreza y pues aquí no me voy a tener porque sé que tuvieron una conferencia dedicada a temas de medición de pobreza, pobreza multidimensional, etcétera. Pero en este hay además otro cambio como de paradigma de cómo estamos viendo el desarrollo. Y estamos hablando a desarrollo humano, le pusimos otro apellido, sostenible. Y muchas veces cuando las personas hablan de desarrollo sostenible, que nos imaginamos, pensamos como en una agenda verde, ¿no? Como el sostenible es verde. Pero desarrollo humano sostenible, estamos hablando, y está como en el corazón de la Agenda 2030, es la alineación de estas tres dimensiones. El desarrollo sostenible no solamente es lo social, no solamente estamos hablando del bienestar de las personas, no estamos hablando solamente del medio ambiente y no estamos hablando solamente del desarrollo económico, estamos hablando de las tres. Así es que esto implica, uno, tener como más conciencia del detalle de lo que estamos haciendo y reconocer que además hay como trade-offs, como que hay cosas que se traslapan y si estoy pensando solamente en una dimensión, hay un camino, pero si estoy pensando al mismo tiempo de no perder el avance en las otras dimensiones, como si estoy sacrificando desarrollo económico, pero estoy perdiendo en lo ambiental, ese camino no nos está llevando al futuro que queremos. Si estoy pensando en lo social, pero también le está poniendo trabas de pronto al desarrollo y a la prosperidad que nos permite pues tener más para todos, pues de pronto por ese camino tampoco vamos a llegar. Así es que este es el corazón de la Agenda 2030. Entonces, si al final de la conferencia no se acuerdan del resto de los ODS, si no se acuerdan de los detalles, pero se acuerdan de estos tres pilares, de cuando estamos hablando de desarrollo humano sostenible, estamos hablando de equilibrar el desarrollo en estas tres dimensiones del desarrollo, me sentiría muy feliz. Sí, sí, este es como el mensaje central de la Agenda de Desarrollo Sostenible. Y además, también es la agenda nos pone tres principios clave, que son, primero, la integralidad, y es una agenda indivisible. Entonces, creo que muchos de nosotros hemos visto, hay vallas publicitarias en la ciudad, de pronto están familiarizados con los 17 ODS, algunos se los pueden saber todos o, no o algunos de ellos al menos, y a veces cuando vemos algunas iniciativas, ya sea como de privados o públicas, vemos como
ganas de ponerle como una etiqueta, como esto avanza el ODS 1, esto avanza el 17, porque estamos hablando de alianzas, y así con cada uno de ellos. Pero como lo estamos viendo, la agenda es integral, como podemos tener como metas para cada uno de ellos, pero reconocer que es una agenda compleja y que las cosas no son tan sencillas de poder encasillar cada uno de estos temas por separado. Entonces, lo primero es la integralidad. Segundo, la universalidad. Esta no es una agenda de desarrollo para los países que están atrasados en la tarea, no es una agenda para unos sí y otros no, es una agenda universal, es una agenda global para todo el mundo. Y dentro, si vemos con el detalle cada uno de los ODS, tenemos metas también que habilitan esa colaboración global para lograr, habilitar que se logren las metas de desarrollo. Y la última, y es la que me parece más importante, y es el no dejar nada, a nadie atrás. Si bien en promedio puede que logremos algunas de las metas, si al ver como el detalle y desagregar los indicadores y ponerle la lupa, vemos que no se está cumpliendo para todos, ya sea por desagregación territorial, como estamos cumpliendo la meta en Ciudad de Panamá, pero si vamos de pronto a las comarcas, no se cumple. O si vemos la meta para los hombres y vemos la meta para las mujeres, de pronto no se está cumpliendo para las mujeres. Al poner la lupa, tenemos que ver que se estén cumpliendo esos mínimos, esa meta que tenemos para todos. No hay que dejar a nadie atrás. Si no llegamos juntos, no llegamos. Y estamos empezando como desde lo más grande, como la Agenda 2030 se enmarca primero en balancear esas tres dimensiones del desarrollo. Tenemos estos tres principios y cómo lo organizamos en estos 17 objetivos, cada uno de ellos con metas específicas para lograrlos. Tenemos 17 objetivos y 231 indicadores. Sé que acá en la universidad está la facultad de estadística. No sé si de pronto hay algún estadístico presente. Y pues esto es como de las cosas que a las personas que nos gustan los datos nos gusta mucho, como poder aterrizar todo lo que les estoy diciendo, a tener indicadores y poder medirlos, pues nos ayuda a poder saber dónde estamos, qué tan lejos estamos de la meta y definir un camino para lograrlo. Y después pero ¿qué pasó entonces con esas tres dimensiones del desarrollo que les había mencionado al comienzo? Y esta gráfica la tomé prestada de una presentación de UNEP, eh, que no la he encontrado en otro lado y me gusta mucho, porque para cada uno de los indicadores y para cada uno de los ODS hay diferentes submetas y dentro de cada uno hay diferentes indicadores para medirlos. Y acá tenemos los mismos colores que teníamos en los circulitos, tenemos el verde para ambiental, el azul para social, el naranja para económico. Vemos que dentro de cada uno de ellos tenemos todos los colores, o al menos más de un color. Como no hay ninguna meta que podamos decir como está bien el desarrollo sostenible, pero si estamos hablando de pobreza, solo estamos hablando de lo económico. O si estamos hablando de medio ambiente, solo estamos hablando de lo ambiental. En todos tenemos consideraciones de al menos dos de estas dimensiones. Esto lo hace, pues, mm, integral, como lo decíamos, no se consideran los tres pilares en todas las dimensiones, pero también nos hace evidente esas interconexiones y la complejidad que tienen los hacedores de política y ustedes como académicos seguramente como en sus investigaciones también identifican esas sutilezas y como el cuidado que hay que tener al tratar los temas y que es importante no hacerse como el de la vista ciega y no ignorar esas complejidades y las interrelaciones que hay entre diferentes temas. Vamos a la siguiente. Bueno, entonces este era como el marco general, como hablamos del avance, como primer mensaje, como esta agenda global es muy ambiciosa y además representa nuestras mejores ambiciones y décadas de diálogo y de construcción académica y social, de pensar un paradigma de qué es el desarrollo y cómo podemos estar todos mejor. Es primer mensaje. Segundo mensaje, la agenda tiene unos indicadores que nos permiten medirla, monitorearla y ustedes que están en la universidad en este momento tener la riqueza, por ejemplo, de tener en este momento un censo nacional con datos frescos que les permiten analizar la realidad y ver esto en Panamá, cómo se ve, como tener la foto de hoy, es una suerte infinita. Como muchos estudiantes, como si se están enfrentando ahora, como al momento de estar pensando en su tesis, su trabajo de grado,
tener esa riqueza de datos les abre un montón de posibilidades que espero que las vean y de pronto con estas ideas y estos insumos pueden tener como un camino que les ayuden como a pensar como esas preguntas y temas que los motivan sumados a esa riqueza de datos para que puedan explorarlas y construir. Y todo lo que hablaba se aterriza al final del día en el bienestar y en el día a día de nosotros, como cómo se localiza esta agenda a Panamá. Entonces, desde lo político, pues a ver, como después de la firma de la Agenda 2030 en el 2015, Panamá es uno de los signatarios de la Agenda 2030, eso se aterrizó a nivel nacional en la constitución de la Comisión Nacional de los ODS, hay un andamiaje político y unas metas y compromisos de país para esto, pero al final la localización pues es el día a día, como y ahora estamos en un momento clave, estamos en periodo electoral. Así es que esto y que esto se aterrice y que suceda y que se materialice en lo que en las políticas públicas de Panamá depende de las decisiones que tomemos todos al votar el próximo año. Así es que les invito a pensar en estos retos, estos desafíos y ver con un ojo crítico, como los candidatos que están viendo para nivel nacional, parlamentarios, gobierno local, reconocer cuáles son las responsabilidades que tiene cada uno de esos niveles de gobierno, cuáles son los temas que los mueven y preguntar, poner los temas en la agenda cuando hablen con sus amigos, con su familia sobre las elecciones, pensar en esos temas y cómo al ponerlos en el debate y exigirles a los candidatos que los consideren en sus temas, están ayudando a localizar la Agenda 2030. Están ayudando a avanzar los ODS y esa es nuestra responsabilidad. Trabajamos en el día a día y también a quienes asumen cargos públicos y la responsabilidad de ayudarnos a avanzar la agenda, también exigirles y mostrarles cuáles son los temas que nos importan y cómo los queremos aterrizar. Entonces, este era la presentación. Espero que más que respuestas tengan muchas preguntas y motivación para seguir aprendiendo más sobre los temas y bueno, espero que salgan preguntas para que podamos seguir conversando más adelante. Gracias. Muchísimas gracias, Adriana, por orientarnos sobre cómo lograr ese desarrollo humano global a través de los objetivos de desarrollo sostenible y las estrategias para lograrlo, ¿verdad? Empezando por ser buenos ciudadanos, participar, analizar y ser ciudadanos de todos los días. Escucharemos ahora al doctor Steven Radelet. Él es un economista que trabaja en el campo del desarrollo internacional. Ocupa la cartera Donald McHenry en Desarrollo Humano Global, director del programa de maestría en Desarrollo Humano Global en la Universidad Georgetown, un programa de la Escuela de Servicio Exterior Edmund Walsh. Académico de la Universidad de Harvard por 12 años, ha ocupado puestos de alto nivel en el gobierno de los Estados Unidos, en el USAID, en el Departamento de Estado y del Tesoro, maestría en políticas públicas de la Escuela de Gobierno Kennedy de la Universidad Harvard y doctor en política pública. Fue voluntario del Cuerpo de Paz, director del programa de macroeconomía del Instituto de Harvard para el Desarrollo Internacional, profesor del Departamento de Economía de la Escuela de Gobierno Kennedy, economista de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional USAID, donde trabajó en el lanzamiento de Feed the Future, una iniciativa centrada en la producción agrícola y comunidades campesinas. Asesor principal para el desarrollo de la secretaria de Estado Hillary Clinton, subsecretaria adjunta del Tesoro en el año 1999 al 2002, miembro principal del Centro para el Desarrollo Global, y su más reciente libro es The Great Search, donde describe los mayores éxitos de la humanidad en los últimos 20 años, la historia no contada de los pobres del mundo. Si están en Zoom, recuerden seleccionar el icono de interpretación en el idioma en el que quieren escuchar al doctor Radelet, que nos va a hablar en inglés. Bienvenido, doctor Radelet. Voy a ponerla. Hi there. Thank you very much for that very kind introduction. Thank you so much, Dagmar, for inviting me to join you today.
thanks to Juan Fernando Gomez for arranging this. Juan Fernando was our student here at Georgetown. He just graduated a few months ago and was a strong addition to the program. We're very proud of all that he did while he was here and that he continues to do at the World Bank. So thank you to Juan and thank you to the Poverty Spotlight team that is working in Panama, but also the team back in Paraguay and all of the work that you do. I'd like to talk to build on the conversation that we've started here about fighting poverty and about progress on SDG number 1, the Sustainable Development Goal number 1 on poverty reduction. But I also want to make the point about how connected SDG number 1 is to many of the other Sustainable Development Goals. So I will mention some of the goals around health and education and the progress that has been made. I'm really happy to hear about the emphasis on human development because, as you heard, I am the director of a master's program in global human development at Georgetown, and we focus very much on these issues and on training people to be practitioners in development, to get the practical skills and tools that people need to become professionals and work at the highest levels around the world in fighting poverty and in enhancing global human development. And if any of you there at some point in the future are interested in a master's degree program at Georgetown, you should please reach out to me and contact me. We'd love to consider having you here. It would be great to have you here. My apologies that I'm speaking to you in English. I wish that I was smart enough, like all of you, to be able to converse in 2 languages, but that is not among my skills. So I very much appreciate and want to thank the translation services that we are using here today that can be so very helpful. So my apologies for that, and thank you for your patience. What I want to do here is look at some data, some numbers on progress in several dimensions of global human development, in poverty, in income levels, in education, and in health. I have just about 7 slides, I think, with some data on it. And I want to take the slides down and talk a little bit about some of the forces underway around the globe that have helped improve global development, but also some of the major constraints that are in the way and the challenges that we have going forward. The main point that I want to make is as follows. The last 30 years, since the early 1990s, there has been more progress in reducing poverty and enhancing global human development than at any time in human history. There has been more progress in reducing poverty. There's been more progress in improving health and in education, in reducing conflict, and many other dimensions of development than at any time in history. It's spread more widely to Asia, to Africa, to Latin America than ever before, and at a speed, in some places, at a speed faster than ever before. But it's not enough. It's a start. It's better than nothing at all. And it is pretty amazing progress in some ways, but there is far to go. There is very far to go. And the progress that we have seen should be understood only as a start, with so much more to go to spread progress to more people, to more parts of the world, and to sustain that process and that progress over time. And that is the challenge that remains ahead of us in the years to come, to be able to do that. So let me start by putting some slides up where you can see some of the progress in these dimensions around the world. I'm hoping that you can all see that. I hope so. And I'm going to start by looking at incomes around the world. And here we have a graph with 3 lines. The orange line
shows the average incomes for low and middle income countries around the world. The average for all low and middle income countries around the world. The green line shows the average incomes for all countries in Latin America and the Caribbean, and the blue line shows average income levels in Panama. And the data are from 1973 up to 2021. And you can see on the left axis the level of income. These are all converted into US dollars at constant prices. So these take out the impact of inflation and show this progress over time. And these are income per capita. So you see over on the left, both the blue line and the green line for Latin American, Caribbean, and Panama started around $5,000. That means that in 1973, the average income for all people in Latin America and the Caribbean and the average income for people in Panama was $5,000 per person. So that's the starting point. And what you can see here is relatively limited progress, some progress, up until around the year 2000. And then since the year 2000, big increases in income. On the bottom line, big increases in low and middle income countries all around the world. The green line shows increases in income across Latin America, and the blue line shows a very big increase in incomes in Panama. At the very end, in 2020, we see a fall in incomes, not surprisingly, because of the COVID pandemic, and then a rebound in incomes after that. And of course, we don't know exactly what the future holds following the COVID pandemic, but you can see here the negative impact on incomes, but then the increase thereafter. But these show a very dramatic increase. And so just looking at the orange line, it starts over in the left in 1973 at about $1,800 per person. And it ends on the right-hand side at about $4,700. So this is an increase of about 2.5 times in income for all people in all of the low and middle incomes around the world. Hundreds of millions of people. And their average income has gone up by quite a lot in these last 50 years, dramatically. And again, we've never seen a rise in income like this for so many people as we have seen over these last several decades. It does not include everyone. Some people's incomes have not increased, but it is definitely progress for many people. So that's incomes. But of course, development is much more than just average income. We should focus on poverty. So SDG number 1 is all about poverty. And the fact is that global poverty has been falling very, very rapidly, again, since the early 1980s. Here we have the blue line, which shows all low and middle income countries, and the red line for Panama. And this shows the percentage of people living in extreme poverty. This is one poverty line. There are many different poverty lines that can be used, but the current one that is used most widely by the World Bank and others is $2.15 a day in income or consumption, which translates into around $700 to $750 a year in annual income. And what we see is for lower middle income countries around the world, in 1981, more than half of people living in those countries lived in extreme poverty with incomes below $2.15 a day, 55%, the majority of people. Today, that's down to 10%. It's down to a much smaller number. And in Panama, we see, I don't have the data from before 1997 with this poverty line, but from 1997, it went from about 14%, and today it's down to about 1%. Only 1% of people in Panama live with incomes below the $2.15 a day global standard. This fall in poverty is a world record. Never in the history of the world have we seen a reduction in poverty of this size for so many millions of people
in so relatively short a time. It's never happened before. And this is happening, of course, in big countries like China and in India and in Brazil, but also in many small countries around the world, whether it's El Salvador or Botswana or in countries in Asia, both big countries and small countries, in Nepal, in Tanzania, in Senegal. We're seeing reductions in poverty. Not everywhere, but in many, many countries. So that's what's going on with poverty. But the improvements go beyond income and poverty. Let's now look at health. This shows what's called the child mortality rate, which is the percentage of children that are dying before the age of 5. And we have the orange bar, which shows all low and middle income countries, the green bar, which shows Latin America and the Caribbean, and the blue bar, which shows Panama. In 1960, 22% of all children in low and middle income countries died before the age of 5, if you can believe that. It's incredibly tragic when you think about it. 1 out of 5 children did not live beyond the age of 5. Millions and millions and millions of children around the world died at a very early age. Today, if you look at the orange line in 2021, the percentage is down to about 4%. It's fallen from 22% to 4%. This is miraculous, actually, that so many millions and millions of children now live that would have died. That reduction from 22% to 4% is an improvement of 18 percentage points. That means that 18 out of every 100 children born today would have died in 1960. 18 out of every 100 more would have died in 1960. It's an enormous accomplishment. And this improvement has happened in every single country in the world. It's the only development indicator that I know of that there has been progress everywhere in the world, largely because of vaccine campaigns to vaccinate children around the world, better feeding campaigns, cleaner water, and better health care. In Latin America, the data started in 1990. There's been a fall from about 6% down to about 1%. And in Panama in 1960, it was about 9% of children that died before the age of 5, and it's down to 1%. This is remarkable, remarkable progress in human development. I can't think actually of anything more important than reducing the number of children that are dying before the age of 5. Another dimension of health is to look at life expectancy. So this graph shows the number of the expected number of years that people will live, life expectancy at birth. And again, we have the green line, this time is Panama, the blue line is Latin America, the orange line is low and middle income countries. And we can see the improvement over the years since 1970s. So looking at the orange line, life expectancy at birth has improved for all low and middle income countries from around 55%, from about 55 years up to around 70 years. That's a huge improvement that people are now living 15 more years of their lives. It's an enormous improvement for people around the world. We can see at the end on the right-hand side that the numbers go down because of COVID in 2020 and 2021. Of course, we hope that that will recover again. We don't know what's going to happen. My sense is that the numbers will start to come back up, but we don't know. But even with COVID, there has been this dramatic improvement, and we see this big improvement in Latin America and the Caribbean, and in Panama, which does better than the other countries, where life expectancy has improved from 65 years to about 75 years now after COVID. So a big improvement of 10 years longer in terms of life. This is a good indicator of general health, and this leads to the conclusion that around the world, most people are much healthier than they were several decades ago. Not everyone, but most people.
moving on, here's education. And this is the percentage of girls that complete primary school. And we can see here the big increases as well. The orange line shows all low and middle income countries. And in 1984, about 72% of girls completed primary school. Now it's about 90%. In Latin America as a whole, it's close to 100%, not quite. In Panama, I don't know exactly what happened here, but the numbers went from 80% up to around 100% in 2012, and the data are showing a reduction down to about 86%. So that suggests that something has happened in the last 10 years where still most girls complete primary school, but not all. So I don't know exactly what's happening, but around the world, more girls are getting a full education. And this is a really important point when we think about the future and the sustainability of development progress, because we know from extensive research, we know the importance of educating girls. When you educate a girl, that girl has more economic opportunities to get a job when she graduates. That girl will get married later if she has a primary school education. She will have fewer children. Those children will be healthier. Those children are more likely to go to school and have an education. Those children will earn a higher income. So by educating girls today and creating more economic opportunities for women, we are already planting the seeds for more progress in the next generation because those children will be better educated. So this is a really important dimension, and there's been this enormous progress around the world. Here's a slide looking at democracy, and this uses data from an organization called Freedom House, which categorizes all countries around the world as either free, shown by the blue line, partly free, the orange line, and not free, the gray line. And all countries are counted here. And this graph shows the percentage of countries in each category. And if you look over in the 1970s, the majority of countries were not free. And the minority of countries were those categorized as free. And that started to change in the 1980s and 1990s. And now the number of countries that are categorized as free is much higher than those that are either partly free or not free at all. And this reflects the end of many dictatorships around the world, the end of many authoritarian governments around the world, and the introduction of democracy in many places around the world, including Panama. Panama is a perfect example of this, alongside many other countries in Latin America that are now democracies that were not democracies 30 or 40 years ago, as well as countries in Asia and some in Africa that have also become democracies. But again, it's not all countries, because we still have, according to these data, 25% of countries that are not free and another 30% that are only partly free. And you can also see that the number of countries categorized as free has fallen since 2015. So we are seeing some countries that were democracies go back towards authoritarian rule. And that is a troubling trend for sure. But still, there has been great progress over the last several decades. But I want to emphasize, this is my last slide, that while there has been great progress, many people are left behind. So this, again, shows average incomes for different groups of countries. And here I've categorized them into the groups formed by the World Bank, called the low-income countries, red line, the lower middle-income countries, the orange line, the upper middle-income countries, which is the purple line at the top, and the average of all of those, the low and middle-income countries, is the average of all of those, which is the light blue line. And what you can see is average incomes have gone way up
for many countries around the world since the 1980s. No question about it. But if you look at the red line for the low-income countries, there has been almost no improvement at all. So while many countries around the world have seen dramatic increases in income, the group of the poorest countries in the world has not. So countries like Panama have seen a big improvement, Brazil, big improvement, Mexico, big improvement, Ethiopia and Indonesia and Thailand and Malaysia and Korea and India, many others. But there are still many poor countries that are not seeing progress, whether it's Haiti or whether it's Liberia or whether it's the Congo, where there was just a coup d'etat this week, or in Myanmar, also called Burma. So there are many countries left behind. So I do not want to suggest that this great progress is happening everywhere. It is not. It's not enough progress, but it is a start. And what we need to do is figure out how to sustain it going forward. Okay, let me take my slides down and then say a little bit more before I stop. Okay, so why did this happen? What happened in the 1990s that led to this great progress? Well, that's a long story, and I can't give you the entire story here today, but several important things happened. One was the end of the Cold War between the United States and the Soviet Union. And as part of that, the end really of communism, which was really a failed model that many countries had tried to follow. And with the end of communism came the rise of democracy and the spread of ideas of different ways that low-income countries could have a different government system, a democracy, and a different economic system. And with the end of the Cold War, a lot of violence ended. A lot of the conflict in Central America, at least, was reduced, for example. And a lot of different wars around the world came to an end, which created the opportunity for development. So that's one thing that happened. The second is global integration, sometimes called globalization, increases in trade, financial flows, ideas, and technology. Globalization allowed for more technology to flow around the world so that now things that are invented in one country can be used in another, whether it's a computer, a cell phone, Zoom, all the things we're doing right now. Vaccines are a form of technology, and on and on. And globalization allowed many of those advances to be used in the world's poorest countries and created a lot of opportunity. The third big thing that changed was the rise of China. And of course, China's opening led that country to move from one of the poorest countries of the world to a much richer country. And many other countries now trade with China, and that has been an engine for growth around the world for the last 30 years. It's not clear how long that will last, but the rise of China is a big part of this story. The fourth thing, and that's what I want to really focus on for a few minutes as I finish, is the greater capacity in low-income countries themselves. This progress would not have been achieved except for the courage, the determination, the hard work of people in low and middle-income countries themselves. This progress is not due to people in the rich countries like me in the United States or in Europe. This progress is due to the hard work and the courageous decisions of people living in low and middle income countries. People who are change makers, people who are going out and doing things to make the world a better place. They're doing little things, they're doing big things. They're starting an NGO, they're teaching in schools, they're coming up with a new type of business or a new kind of technology. They're working with the poor in a slum area. They're working in a clinic and fighting disease.
but people all around the world. Some of them are presidents and heads of state. Some of them are mothers taking care of their children and making sure their children get an education. That's what's behind this progress. That's what's always behind progress, is people coming together and making those decisions and working together. And that's what has happened. So the challenge for all of us is how to sustain this progress. The world in the last 5 years or 6 years has become a much more challenging place. We are faced with the challenges of climate change. We're faced with the challenges of democracies going backwards in some countries. We're faced with the spread of disease, COVID and other kinds of disease. We're faced with having more refugees than we have had in a very long time. We're faced with an increase in conflict in places like Syria and now in Ethiopia and the coup d'etat in Congo and Venezuela and many others. Some conflicts have come to a close, such as in Colombia, but others have increased in a very big way. Lots of challenges, but we have lots of opportunities here. We have more skilled, smart, trained people in poor countries and in developing countries around the world. We have more women and girls that are getting an education. And those people are going to go change the world. That didn't happen 30 or 40 years ago. It was only men that were getting an education. Now it's women. That gives hope for the future. We've got new technologies. Many of them can be very helpful going forward. New vaccines that are coming out, new agricultural seeds that can grow in drought-resistant areas and where it's very hot. New green energy sources that have so much potential for the future. These technologies can really help change the world in the future. So we have these challenges: climate change, democracy, disease, humanitarian crises. But we have some real opportunities with more skilled people, more girls and women that have opportunities than ever before, greater technology, lots of opportunities here. So what's going to happen in the future, I don't know. But what I do know is that it's up to us. It's up to me, and it's up to every one of you that are sitting right there. And it's up to you to decide how you can be a change maker and how you can contribute to the progress in these dimensions of development or any of the other of the SDGs in the years to come. It's up to each one of you. It could be that you help create jobs for people by creating a business or by being an advisor in job creation. It could be working in health and working in clinics and working to help extend people's lives. It could be in education, to be a teacher and to help create more skills. It could be in finance, because a lot of the progress needs money and we need finance to make it work. It could be in fighting extreme poverty. It could be in fighting climate change. It could be in any of these places. To some extent, it doesn't matter. What matters is to get involved. What matters is to find a way with your life and with your career to make a difference and to work together with people in your country and around the world. And the more that all of us, each one of us, can be a change maker on political issues, on social issues, on environmental issues, on economic issues, on the pillars that we saw just a few minutes ago, the more that each of us do that, the more likely that we can sustain this development progress in the world, we can meet these challenges, and we can spread this progress to more people so that more people come out of poverty, that more people see their children live until their 5th birthday, that more people are able to go to school and get a good education, that more people can live a long and healthy and fruitful life. It depends on each one of us working individually and collectively. So I hope each of you find a way that you can become a change maker and contribute to sustained global development in the future. So I'll stop there. Thank you very much. And I look forward to any questions that you might have.
Muchísimas gracias, doctor Radelet, por su presentación y la oportunidad que nos brinda de identificar formas de acelerar el desarrollo y convertirnos en agente de cambio para lograrlo. Y ese es el propósito de esta universidad, formar agentes de cambio, ¿verdad? Somos el grupo más educado del país. Conocemos ahora, y antes también seguro, la información de lo que eso implica y debemos tomar ese reto de ser agentes de cambio. Vamos a darle la palabra ahora a nuestro último expositor, el doctor Fernando Aramburu Porras, quien cuenta con más de 40 años de experiencia en administración pública y privada, con especialidad en el área gerencial, finanzas y energía. Fue director general de ingresos en el año 77, ministro de Economía y Finanzas de la República de Panamá en el año 99. Fue gerente general y presidente de empresas del sector energía e industrial como Petroterminal de Panamá, un oleoducto transísmico, y director del Instituto de Recursos Hidráulicos y Electrificación, IRRE, donde liderizó la reestructuración y privatización del sector en el año 98, y de la Azucarera Nacional, líder del sector. El doctor Aramburu Porras es miembro de APEDE, la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa, desde el año 85. Ha sido miembro de su junta directiva en varias ocasiones y su presidente en el año 2013-2014, cuando promovió el proyecto de Visión País 2025 y sus visiones regionales con el apoyo de la CAF y el Banco Interamericano de Desarrollo. Fue también presidente del Centro Nacional de Competitividad. Ha sido director de la Bolsa de Valores de Panamá, de la empresa de transmisión eléctrica ETESA y actualmente en BI Bank de Panamá como director independiente. Además, ha desempeñado roles de dirección en servicios de consultoría de proyectos y gestión empresarial con especialización en los sectores de energía, economía y finanzas en Aramburu Porras y Asociado. Economista de la Universidad del Pacífico de Lima, Perú, graduado con honores, máster y doctorado en Economía y Finanzas en Boston University. Y lo más importante, dirigió la campaña de promoción arquidiocesana en el 2008 y en el 2009. Doctor Aramburu Porras, le damos la palabra. Adelante. Bueno, voy a tratar de hablar un poco sobre el desarrollo económico y social en Panamá. Después de escuchar a la doctora Adriana, sé que no es el desarrollo sostenible, incluye otras cosas, pero por mi desviación como economista y exministro de Economía y Finanzas, voy a concentrarme en los temas económicos y sociales, más que en el tema ambiental, que lamentablemente no tenemos todavía indicadores sobre este tema, en Panamá por lo menos. Y es una falta que nos hace. Primero, felicitar a la doctora Adriana por su presentación y al doctor Steven, el apellido muy, muy interesante, de mucho nivel. En algunas partes me hubiera gustado ver la fuente, sobre todo de qué fuente, por ejemplo, cuando sale que la pobreza en Panamá era 0, me gustaría saber de qué fuente salió eso, porque realmente no la conozco. Pero en general la presentación es destacadísima y nos abre la mente a otras cosas. Vamos a dividir la charla entre dos partes, los antecedentes y los retos que tenemos frente al problema económico y social. O sea, históricamente Panamá ha sido un país que ha crecido. Vamos a ver en una gráfica que les voy a poner en adelante que en los últimos 75 años Panamá ha crecido un promedio del 5%. Esto se aceleró en los últimos 20 años, como vimos en la gráfica del doctor Steven, que crecimos un 6%. O sea, los primeros 30 años de los 75, el crecimiento fue un 4%. De los siguientes 30 años, el crecimiento ha sido 6%, sobre todo los últimos 20 años. O sea, del año 2000 para acá, el crecimiento ha sido 6,5%, casi 7%. O sea, realmente la economía panameña despega después del año 2000. Sin embargo, seguimos con los problemas sociales de desempleo, subempleo, pobreza, malos servicios públicos, de educación, de agua, de basura, de vivienda. ¿Y por qué? Con todo este crecimiento, ¿qué ha pasado? Bueno, la gestión del gobierno, que es el gran distribuidor de la economía, o sea, mediante la recaudación de impuestos y la inversión pública en servicios públicos, como son la educación, la salud y la vivienda,
debe hacer esa gran distribución y no lo ha hecho. Ha hecho un muy mal trabajo, lo cual nos deja con una economía, si bien somos la economía con el ingreso per cápita más alto de Latinoamérica, más alto que Chile y Uruguay, somos una economía desde el punto de vista social que deja mucho que desear. Tenemos regiones en Panamá que tienen indicadores de los países más pobres de África. O sea, nuestras regiones más pobres en Panamá, como son las comarcas indígenas, parte de Darién y parte de Ocas del Toro, tienen índices en mortalidad, en menores de 5 años que acá vimos, pero de África. O sea, esos promedios nos engañan. La corrupción ha sido un factor importante. La corrupción ha encarecido las inversiones públicas en una medida importantísima. Ha hecho que las obras públicas tengan baja calidad y no ha permitido que se mejoren los servicios públicos. Miren ustedes, este es el crecimiento de los últimos 75 años. Esta es la tasa de crecimiento. Por eso que el cuadro es algo diferente al que presentó el doctor Steven, porque esta es la tasa de crecimiento. Entonces nosotros vemos que en Panamá han habido 3 momentos, solamente 3 en 75 años, donde la economía cayó. En el año 47, 48, por la salida de las bases militares. Por eso ahí cuando firmamos el tratado del Canal de Panamá, la gente decía, ay, que no se vayan los gringos, que no se vayan los gringos, porque tenían el recuerdo del año 48, donde se fueron los gringos, las bases militares se redujeron tremendamente, y entonces la economía cayó. Seriamente en Panamá dependía mucho de las bases militares. Durante los siguientes años se estuvo creciendo y después hubo unos años que la economía decreció por el efecto del régimen militar, donde la inversión privada se contrajo como una reacción a las medidas sociales, las medidas de reformas del Código de Trabajo, de la represión, y todo esto produjo una caída. Después tuvimos un pequeño repunte y cae de nuevo cuando se hace la crisis política de Noriega, es donde cae aquí drásticamente en el año 88. O sea que hay una caída también en el 83, que es por razón del petróleo, de la subida del petróleo, pero aquí cae muy fuertemente por la crisis política de Noriega. O sea, ya vamos en la segunda crisis que hace que Panamá crezca. Todos los demás años sigue creciendo. Después, a partir del año 90, crecemos sostenidamente, y a partir de 2000 es donde la economía despega hasta que cae en la pandemia 18%. Fuimos el país que más cayó en el mundo, porque aquí la pandemia nos encerraron. O sea, la economía se paralizó, las medidas fueron drásticas. A tal punto que muchos han criticado la forma que este gobierno actuó de una manera demasiado extrema, que hizo que la economía cayera en 18%. Después repuntamos, hubo un rebote rápido, pero no suficiente, de 15%, y después en el año 22 se ha reducido al 10%. Pero la economía se está recuperando. Aquí está la misma gráfica, pero desde el 94, donde vemos las diferentes caídas y vemos cómo desde el periodo 2000 en adelante la recuperación es mucho más fuerte. Acá vemos una comparación con los demás países. Ya esto lo vimos con el doctor Steven. Vemos cómo Panamá crece y decrece más que otros países. Parecemos una acción de la bolsa. Las acciones crecen más que los bonos y también decrecen más que los bonos. O sea, en ese sentido la economía panameña ha tenido un performance mejor que la economía global y por supuesto que la economía latinoamericana. Este cuadro, aunque un poco se lee, solamente era para decirles, y yo acordarme también, de que el del año 2000 pasamos de un PIB real, en precios reales, del 22.000 millones al año 23, 77.000 millones. O sea, casi 4 veces, 3 veces y media se ha multiplicado el PIB. Ha crecido muchísimo más que la población. Ha crecido tan rápidamente como la deuda. Después veremos cómo ha crecido la deuda. El nominal pasó de 12.000 a 80.000 millones. O sea, 7 veces.
sea, del año 2000 nada más, ¿ah? La economía 7 veces se ha multiplicado. O sea, no es 2 veces, como dicen algunos, o 3, no, 7. Y con los precios reales, casi 4. O sea que estamos ante una economía que crece, pero que no distribuye, que no distribuye. ¿Por qué? Miren la población desocupada que tenemos. En una economía que está creciendo al ritmo que estamos creciendo nosotros, no deberíamos tener una desocupación del 9%. Tuvimos un extremo aquí, el 18,5%, en la pandemia, pero habíamos llegado a pleno empleo. Aquí en el 2012, 2013, llegamos a pleno empleo. O sea que es factible. O sea, esto nos dice que es factible en Panamá llegar al pleno empleo. Y se sentía que la economía estaba creciendo, estaba bollante y había trabajo. Faltaba mano de obra. Los empresarios se quejaban de que no había suficiente mano de obra disponible. Esto fue la época de la expansión del canal. Esta fue la época donde el gobierno estaba saneado. Aquí en el año 2004, perdón, 2010, el gobierno recibe la economía con una deuda muy baja, o sea, muy baja. Ahora lo vamos a ver más adelante. El gobierno que terminó en el 2009 dejó las finanzas saneadas, lo que le permitió al siguiente gobierno endeudarse mucho más e invertir mucho más. Me reservo los nombres, ¿no? Ustedes ya sabrán a qué me refiero. Aquí vemos lo que es la informalidad. Este es otro tema que nos dice que nuestra economía no ha surgido de la manera que ha debido surgir. Con este crecimiento, alguien esperaría, con el crecimiento que hemos tenido de 4 veces el producto en términos reales, alguien diría, bueno, entonces todo el mundo está empleado en Panamá, todo el mundo está... Pero no es así. Miren ustedes, llegamos en los mismos años que tuvimos casi pleno empleo, tuvimos 37% de informalidad. Y hoy en día estamos en 48%. ¿Qué significa eso? Estamos hablando de casi 1 millón de personas que están en la economía informal, o sea, que no pagan impuestos, no tienen seguro social, o sea, no tienen cobertura ni para su jubilación, ni para su salud de él y su familia. Como yo le decía a mi entrenador hoy, ¿cuándo te vas a conseguir un seguro? ¿Cuándo te vas a meter en el seguro social? No puedo, doctor, no puedo, no me alcanza. Pero tú estás consciente que si se enferman tus hijos o tu mujer, vas a tener que llevarlos al Santo Tomás y hacer la cola que hay ahí. Sí, yo estoy consciente de eso. Y estás consciente que cuando tú tengas 70 años no vas a tener ingresos. ¿De qué vas a vivir? O sea, esto es muy serio. Este es un problema social y no se reflejan las estadísticas que nos enseñó el doctor Steven, con todo respeto, doctor Steven. 50% de la población económicamente activa, o sea, 1 millón de personas en Panamá, vive totalmente desprotegida desde el punto de vista social. O sea, este es un problema muy grave y en una economía que ha crecido como la de Panamá es imperdonable. Imperdonable. O sea, aquí algo está fallando. La pobreza. Bueno, ahí sí es verdad, hemos decrecido, hemos mejorado. Pero ahora vamos a ver una cosa, que las estadísticas nos engañan. Del año 90, como decía el doctor Steve, hemos bajado del 40% al 20% de pobreza, definido como lo define el Banco Mundial, como él dijo, 1,50 por día promedio, 2,50 por día promedio. Sin embargo, tenemos otro concepto que se llama la pobreza extrema, que es de $1 por día. Y nosotros tenemos 10% de la población que tiene menos de $1 por día. O sea, la miseria. Y vamos a ver que hay poblaciones en Panamá enteras que están bajo el régimen de pobreza extrema. O sea, hemos mejorado, pero la situación sigue siendo muy crítica. Este es el mismo gráfico, pero además le agregué este gráfico. Vemos cómo la comarca Nové-Bulé, por ejemplo, tiene 83% de pobreza. O sea, 8 de cada 10 personas es pobre en la comarca Nové-Bulé. Y casi 7 personas tienen pobreza extrema, o sea, está en la miseria. O sea, en las comarcas, que hay más de 500,000 de personas viviendo en las comarcas, todas son pobres o extremadamente pobres. No solamente esto, Darién, 40%. Bocas del Toro, 44%.
Coclé, 25%. O sea, donde hay comunidades indígenas, hay pobreza. Lamentablemente hay una relación directa entre las comarcas y la pobreza y las comunidades indígenas dentro de las provincias. O sea que no todo es color de rosa. Entonces, bueno, de repente es un problema de ingresos, que estos señores no tienen ingresos monetarios, pero tienen otros ingresos. Entonces vamos a ver la pobreza multidimensional, o sea, que mide la pobreza, además de la parte económica, mide la parte, por ejemplo, lo que es vivienda, lo que es salud, lo que es educación, lo que es otras cosas. Y ahí vemos que tenemos prácticamente el mismo problema. Las comarcas 90, 90, 70. En el 2018 no hay mejoría. Entonces estamos hablando de las últimas estadísticas que hay. No hay mejoría. Y aquí vemos a Bocas del Toro tampoco mejoría. Darién tampoco. O sea que tenemos un problema muy serio en las provincias de Bocas del Toro, Darién. Coclé no se queda atrás. Y por supuesto que en las comarcas y Veraguas tampoco se queda atrás con estos índices por encima del 10%. Aquí lo vemos en el mapa. Perdonen, pero tengo que pagar. Hay personas que insisten. Ya. Seguimos. Entonces, aquí tenemos un mapa que nos dice más gráficamente o más dramáticamente cómo estamos en el mapa panameño. O sea, tenemos provincias que están mejor. Curiosamente, Los Santos, ¿no? Que viva Los Santos, las tablas, es la que mejor está. Herrera, Panamá. Ya las demás dejan mucho que desear, con un 20%, 15%, 20%, 40%, 90%. 90% de la gente pobre, o sea, todos. Ahí el que está por encima de la línea de pobreza es una excepción. Entonces no podemos decir que tenemos un país desarrollado. No, sería engañarnos, que somos el país más rico de Latinoamérica. Eso es mentira. Es un país rico lleno de pobres. Entonces vamos a ver cuál es la madre del cordero. La madre del cordero es esta, que si bien hemos mejorado, seguimos teniendo un índice, un Gini coefficient, que mide la distribución muy alto. 47% por encima del promedio latinoamericano, y somos el tercer país más desigual de Latinoamérica. Solamente nos ganan Honduras y Brasil. Estamos muy por encima de países como Uruguay o El Salvador. Este es el problema, señores. O sea, el Estado no ha cumplido su función de distribuir el ingreso, no ha cobrado los impuestos que ha debido cobrar en los ingresos altos y no ha sabido darle a los ingresos bajos los niveles de educación, salud, vivienda, alimentación, transporte, etcétera, que necesitan para salir de la pobreza. Sobre todo educación, porque mediante la educación es la única manera que se sale de la pobreza. Pero para tener una buena educación tienes que tener una buena alimentación, tienes que tener una buena salud. O sea que van con Entonces aquí está también la madre del cordero. Este es nuestro problema fundamental, la corrupción. Estamos en la posición 105 de 180 países. O sea, somos uno de los países, de 180 países estamos en la 105 y un índice de 36, creo que es el índice. Sí, 36. O sea, no ha bajado, se ha mantenido en los últimos años. Seguimos siendo un país, el 0 es el país más corrupto, 100 el menos. Estamos en 36. O sea, estamos por debajo de la media. Los panameños creen que hay corrupción en el sector público, por supuesto. Están convencidos que hay corrupción en el sector público. No solamente en el sector público, en el sector privado. O sea, hay corrupción all over. Y eso es lo que está carcomiendo la economía panameña y lo que permite que hayan esos niveles de distribución tan bajos.
porque no, el Estado no está cobrando lo que debe cobrar y no está distribuyendo lo que debe distribuir. Entonces veamos la competitividad, que es otro índice importante de cómo le ha ido y por qué Panamá no es competitivo. ¿Por qué Panamá ha perdido casi 20 posiciones en los últimos años? Y eso que no tengo los datos para atrás, pero estoy seguro que estábamos mejor para atrás. Instituciones, o sea, corrupción, 80. Estamos en la posición 80 de 141 países. O sea, malísimas instituciones. ¿Cuáles son las instituciones? La justicia, número 1, la gobernabilidad, las instituciones del gobierno. Entonces, el respeto a los derechos humanos. Entonces, estamos mal ahí. Estamos mal ahí. Entonces, en infraestructura estamos muy bien, supuestamente, o mejor. En tecnología, mal. En estabilidad macroeconómica, estamos bastante bien. En salud, estamos bastante bien, según esto. Educación, mal. Mal en educación. Mercado laboral, mal. Mucha rigidez. De nuevo, el gobierno. Protegiendo a los sindicatos. Los sindicatos no están bajo la línea de pobreza. Los grupos sindicalizados están todos por arriba de esa línea. Se han beneficiado del régimen de amiguismo mercantilista. Yo defino la economía panameña como mercantilista. O sea, que da concesiones, crea grupos que se benefician de la economía del país y los que están desprotegidos, los grupos que no están organizados y no presionan, no obtienen beneficios. O sea, por eso los sindicatos de maestros, profesores, obreros de la construcción, todos están por arriba de esa línea de pobreza muchísimo. O sea, el 88% de las personas en Panamá ganan menos de $800. Eso salió hoy en la prensa, en la encuesta que hicieron de política. 88% de las personas ganan menos de $800. Y el ingreso per cápita de Panamá es 1.500 al mes. O sea, ¿quién se lleva la diferencia? No entiendo. Si el 90% de las personas ganan menos de 800 y el promedio es 1.500 al mes, ahí hay $700 que no me cuadra la ecuación. Doing business, lo mismo, hemos perdido posiciones. Aquí este cuadro no los voy a abrumar con las cifras, solamente quiero que vean algo, una cifra que es importante de este cuadro, este cuadro es el balance fiscal del gobierno. El gobierno en ingresos tributarios, en el año 22, en una economía de casi 80.000 millones de dólares, 71.000 millones, ¿no? Era la cifra, cobró 5.000 millones. Este año, el presupuesto nacional, el año 24, es de 88.000, la economía va a tener un tamaño de 88.000 millones y el ingreso tributario va a ser 7.000 millones. O sea que estamos hablando de un 7.6%, casi 8%. 8% del ingreso nacional. Definamos ingreso nacional como lo que reciben las personas en salarios, utilidades, regalías y otros. 88.000 millones. Solo 7.000 millones capturó el Estado. O sea que estamos viendo que no solamente se trata de que el Estado está gastando mal, sino que no tiene los suficientes recursos. Porque la presión tributaria en Panamá es la más baja del mundo. Gracias al canal hemos podido mantener esa presión tributaria, porque ustedes verán, aquí podrán ver también que los ingresos no tributarios, o sea, los ingresos totales, corrientes, son 9.000 millones, 9.200. Este año van a ser 12.000. Y los ingresos tributarios 5.800. O sea que la diferencia, casi 4.000 millones, son no tributarios. Ahí está el canal, las utilidades públicas, la lotería, el registro público, la utilidad de las empresas públicas, cosas que no son tributarias. Entonces, eso es lo que nos han permitido navegar, o le ha permitido al gobierno navegar sin tener que subir tanto impuestos. Pero ha llegado un punto que, como les explico, ante lo que vamos a enfrentar, que va a ser necesario subir los ingresos. No necesariamente subiendo impuestos, ¿ah? Sino analizando, ahora lo vamos a ver, viendo las exoneraciones. La mitad de la economía para mí está exonerada de impuestos. La mitad. Solamente la mitad de la economía paga impuestos.
Imagínense ustedes que ese millón de personas que está ahí, subempleadas, no pagan impuestos. Y en total son 2 millones de empleados. O sea que hay 1 millón que paga y 1 millón que no paga. Y de los sectores económicos, la mitad de los sectores no pagan. Todas las zonas libres, los puertos, la zona libre de petróleo, la ciudad del saber, Panamá Pacífico, las pequeñas empresas, los agricultores, etcétera, las empresas turísticas. La mitad de la economía no paga impuestos. Entonces, ¿cómo podemos hacer? Explíquenme ustedes cómo podemos hacer. A ver, índice de desarrollo humano. Supuestamente, y esto es curioso, ahí vienen los promedios, ¿no? Panamá tiene un excelente índice de desarrollo humano. Estamos casi entre los primeros 5 de Latinoamérica. Pero esto es engañoso, porque cuando vamos al detalle, sale que las comarcas, Darién y Bocas del Toro tienen índices más bajos que Honduras, índices africanos. Aquí está la presión tributaria. Vamos a agarrar cualquier país. ¿Cuál queremos agarrar? Costa Rica, 22%. 22%. Panamá, 8%. Chile, que es una economía liberal, totalmente abierta, con bajos impuestos, 19%. Usted dígame qué país quieren. Ahora, si nos vamos a los países europeos, bueno, ni se diga, ¿no? No quiero ni mencionar los países europeos, 40, 45, 48%. Yo a ese punto no quiero llegar. Pero sí es verdad que tenemos una presión tributaria muy baja en Panamá. Ahora, quiero nomás que vean este gráfico. La presión tributaria ahora mismo ha sido 8%, pero ha llegado a ser 11%, 10%. O sea, hemos tenido mayores presiones tributarias. O sea, aspirar a tener un 10, un 11% de presión tributaria no es imposible. Lo hemos tenido en años de mayor crecimiento económico. Los subsidios es otro de nuestros males. Hemos acostumbrado a la población a vivir del gobierno. Hay gente que ya no trabaja porque recibe subsidios por todos mal. El 120 a los 65, beca universal, el vale digital, el pase U, etcétera, etcétera, etcétera. Son 2.000, nosotros recibimos 2.800 millones del canal, nos los gastamos en subsidios, en vez de invertirlo en mejor educación, mejor salud, mejor transporte, mejor vivienda. Recoger la basura, darle agua al pueblo. Tenemos también otro mal, otro de nuestros cánceres, la planilla pública. 260.000, 55.000, la última vez que esto ha subido aún más para este año. Estamos hablando de una planilla de 400 millones por mes, 5.000 millones al año. De los 7.000 millones, de los 6.000 millones que recaudamos impuestos, 5.000 se va en planilla. Entonces, ¿qué podemos hacer? La deuda pública, esto es lo que podemos hacer. Este es el resultado de tener esa planilla, de tener esos subsidios y ese nivel de impuestos. La deuda pública sube y sube cada vez más. Estamos en 47.000 millones en el año 23 y vamos para 50.000 millones. El año 24 termina en 50.000 millones. Estamos en un nivel de 57% del PIB. Hemos llegado a tener 35%, o sea que sí se puede bajar la deuda. Aquí se bajó. En el 2009 el gobierno recibe en 39%. O sea, el gobierno del 2009 recibe el país con un 39%. Y ese gobierno lo recibió en 63%. O sea, este gobierno del 2004-2009, el gobierno de Martín, bajó la deuda. Bajó de 63 a 39. Y este gobierno del 2009-2014 lo recibió en 39 y lo devolvió en 45 por ahí. Este es otro de los cánceres. Y este es grande. Este es el Seguro Social. Ya el Seguro Social, que no era antes así, tiene un déficit anual en todas sus operaciones. No solamente el IBM, en todas sus operaciones tiene un déficit. Pero en el IBM es el mayor de todos. Este cuadro es muy complicado y no lo podrán ver, pero solamente quiero que se fijen en una cifra. Esta es el déficit del próximo año. El próximo año se acabó la reserva. La reserva es esta reserva, ¿no? Aquí, cero. Cero reserva, déficit
1.200 millones. O sea, el próximo año el programa IBM, programa de jubilación, va a tener un déficit de 1.200 millones y no tiene reserva para hacerle frente. Entonces, ¿quién va a pagar esto? ¿Quién va a pagar? El gobierno. ¿Con qué plata? No la tiene. Va a tener que reducir los subsidios, aumentar los impuestos y parar las inversiones. O endeudarse más, aún más. Ya veremos. Esta es una de las cosas que controlan al gobierno, que es la ley de responsabilidad fiscal. Controla los niveles de déficit. Pero curiosamente, cada vez que no se ha podido cumplir con esto, van a la asamblea y cambian la ley. Aquí lo hemos visto. ¿Ves? 10,5, 7,5 son límites que se pusieron porque fueron a cambiar la ley, para poder gastarse, porque seguir gastando en planilla. Bueno, ya no los quiero cansar más. Ahora, suficiente, ¿no? Los he abrumado demasiado. Entonces, ¿cuáles son los retos que tenemos para que afrontar? ¿Cuáles son los retos principales? El primero, resolver el problema del seguro social. Es el primero. Que el próximo gobierno y los próximos gobiernos, porque este es un problema que dura hasta el 2050. O sea, el déficit va desde ahora hasta el 2050, que es donde se jubila el último del programa de pensión definida, que se llama. Porque todos ustedes jóvenes están en el programa mixto, pero adivinen qué, la creatividad de los sindicatos, ellos pretenden ahora fusionar el sistema de pensión definida, que es el que está en quiebra, con el de mixto, que tiene 5.000 millones de reserva. Y pretenden fusionar para meterle mano a la reserva del sistema mixto, pero esa reserva del sistema mixto es la plata de cada uno de ustedes, los que tienen ahora menos de 50 años. Porque los que tenemos más de 50 años estamos en el problema viejo. O sea que nosotros somos, para nosotros no hay plata, ya se acabó la plata. Va a tener que el Estado ponerla o de dónde sacar, no sé de dónde va a salir. Pero la tentación ahora del gobierno, de algunos políticos, que dicen, bueno, que se debata, que se pongan de acuerdo, pero en realidad en el fondo lo que están pensando es fusionar los sistemas y meterle mano, porque con esas reservas duran 5 años. Y eso es lo único que les importa, pasar los 5 años y que el próximo gobierno se reviente. O sea, no podemos permitir eso. Tenemos que estar muy claros que no se puede permitir que se fusionen los sistemas, porque el sistema mixto es de cada uno de los individuos, tiene su cuenta individual. Segundo, acabar con la corrupción. ¿Quién va a acabar con la corrupción en este país? ¿Habrá alguien que pueda acabar con la corrupción? Bueno, si no acabamos con la corrupción, señores, no hay manera de resolver este problema. Seguiremos con las coimas, con los proyectos inflados, con el déficit fiscal, con el endeudamiento, la mala calidad de educación, la mala calidad en la salud, la falta de medicina, la falta de agua, el exceso de basura, todo eso es corrupción. La asamblea con 6.000 empleados en la asamblea. 73 diputados con 6.000 empleados. O sea, ¿a cuánto? A casi 100 por diputado. 100 empleados por diputado. No sé dónde los meten. Entonces están en las comunidades de ellos mismos como promotores. Promotores de deporte, promotores de educación, son promotores políticos en realidad. Hay que hacerle frente a la crisis de las finanzas públicas. ¿Cómo le hacemos frente sin subir impuestos? Una, mejorar la eficiencia del gasto público. O sea, bajar esa planilla, bajar ese mal gasto, las consultorías, los viajes, los viáticos, los contratos temporales, etcétera, etcétera, etcétera. Los vehículos. La evasión fiscal, la gente que no paga, evade impuestos, se estima en un 8% del PIB. Esto estamos hablando de 7.000 millones. O sea, todo lo que se recauda, 7.000 millones, se estima que otros 7.000 millones hay en evasión. Entonces, imagínense usted, se podría duplicar la recaudación solo eliminando la evasión fiscal. Y ahora es un delito penal. El día que metan preso a alguien por evadir impuestos, se acabó el relajo aquí. Usted va a Estados Unidos y cuando le menciona la palabra IRS, hasta que le tiemblan las piernas.
Si a ti te dicen que te han citado en las oficinas del IRS, la gente te mira como, ¡ay, socorro! Y no vayamos tan lejos. En Perú te dicen la SUNAT y tírate al pecho a tierra. Con la SUNAT no quieres saber de la SUNAT. O sea, el impuesto se pagan, se tienen que pagar. O sea, eso es una religión. Todo el mundo, el que gana $100, el que gana 100.000, tiene que pagar su impuesto sobre la renta. Nadie debe estar exonerado. El que gana 100 pagará un centavo, pues, pero lo paga. Y las exoneraciones, por supuesto. Medio mundo está exonerado, mucho que mitad de la economía está exonerada. Ya no los voy a cansar con esto, aumentar la inversión privada. Pues para aumentar la inversión privada hay que mejorar la confianza en el país, en sus instituciones, en la justicia, sobre todo en el sistema judicial. Ningún inversionista va a un país que no tiene justicia, una justicia certera, porque corres el riesgo de que te quiten tu propiedad o te demanden y corrompan al juez y te condenen. Entonces nadie quiere un país donde la justicia no es buena y transparente. La imagen del país en el exterior está en el suelo. Estamos en todas las listas grises. Tenemos que corregir eso para que venga más inversión. Miren ustedes cómo ha caído la inversión en Panamá. De 4.000 millones al año a 2.000. Y se ha ido a Centroamérica. No se ha ido muy lejos. Está en Costa Rica y Salvador. La educación. Tenemos que aumentar la cobertura en educación. Hoy día en la encuesta, algo increíble hoy en la encuesta que salió en la prensa. Ahí sale, y es verdad, porque es una estadística que yo conocía, que 50% de la población, más del 50% de la población no ha terminado su educación secundaria. Más del 50% de la población panameña no ha terminado secundaria. Solo 15% tiene educación universitaria o técnica. O sea que realmente tenemos un problema muy serio de educación. Y lo hemos visto en los resultados de los exámenes PISA. El problema de los maestros y los profesores que no se niegan a ser evaluados. ¿Por qué se niegan a ser evaluados? Le tienen miedo a una evaluación. En el Perú fue obligatorio, hubo una huelga de 3 meses, porque le hicieron evaluación a todos los profesores y publicaron los resultados en las escuelas. Y hubo una huelga de 3 meses, pero al final de los 3 meses tuvieron que regresar a clases. El ministro de Educación era un japonés. Era lo que llamamos un Nisei, un japonés nacido en el Perú. En fin, podemos seguir hablando de todas las otras cosas, pero no los voy a cansar más. Por supuesto, el tema del agua, el tema de la recolección de basura, la seguridad, el transporte, el deporte, la cultura y otros servicios del sector público. Con esto termino. Muchas gracias. Doctora Aramburu Porras, les damos las gracias por su intervención, por compartirnos esta información que nos ilustra. No siempre tenemos acceso a cifras económicas, los que no andamos en esos mundos, pero nos permiten ver la situación que tenemos en nuestro país. Al doctor Radelet quiero decirle también que queremos pedirle, y él se ofreció en sus palabras también, que queremos firmar un convenio, vicerrectora, con Georgetown, que no tenemos convenio, y él se ofreció en sus palabras también firmar un convenio, sobre todo en el área de desarrollo humano global, también que nos interesa. Ellos tienen programas para pasantías de estudiantes y también programas para proyectos de grados. Así que nos interesaría mucho poder tener este acuerdo con la Georgetown University. También pues agradecemos al doctor Radelet su intervención. También quiero pedirle a Juan Fernando Gómez, que nos acompañó aquí en Panamá en el año 20, con el semáforo de eliminación de la pobreza, y él nos ayudó pues a iniciar el semáforo. Él es egresado de esa maestría de desarrollo humano global y él está dispuesto a que hagamos una reunión con los estudiantes a través de FEDEUSMA allá
María Fernanda, que hagamos una reunión con los estudiantes a través de Vida Universitaria para que él le pueda presentar, Juan Fernando les pueda presentar a ustedes, ¿verdad?, cómo accesar. Él me dice que hay muchos estudiantes de África y de América Latina, van muy pocos estudiantes a hacer estas maestrías y que tienen oportunidades de recibir becas para estas maestrías. Bueno, Fratelli Tutti nos ha dicho el Papa Francisco, somos todos hermanos y a los católicos nos duele la pobreza y la indigencia. Desde esta universidad esperamos poder motivar a toda la comunidad a conocer las causas de la pobreza y a trabajar en el desarrollo de oportunidades para ofrecer a un amplio segmento de nuestra población, ya hemos visto las cifras, medios para salir adelante con sus propias capacidades y habilidades y poder diseñar, igual que se diseñó el semáforo de eliminación de pobreza, nuevas metodologías y nuevas herramientas que acompañen a las familias a desarrollar su potencial personal, familiar y comunitario. Damos por terminada esta conferencia, Objetivo de Desarrollo Sostenible número 1, fin de la pobreza, desarrollo humano global, agradeciendo a todos los que han sido parte, ya como expositores o como participantes, y a todos los que nos han seguido a distancia, les invitamos a participar en la próxima conferencia el jueves 28 de septiembre. Reserven la fecha para seguir conociendo experiencias e investigaciones como cómo construir bienestar social. Nuestra meta es inspirar a los estudiantes universitarios a construir soluciones, empresas sociales, franquicias sociales que generen inclusión y oportunidades para la mayoría de la población. Ser esos agentes de cambio que nos hablaba el doctor Radelet, ¿sí? Aquí, ¿verdad?, construir el bien común para un Panamá inclusivo. Muchas gracias y que tengan una feliz tarde.